Buenas noches. Vamos a iniciar con un temita nuevo, lo que es vectores. Para nuestro caso, la parte eléctrica les vamos a llamar fasores. Vamos a ver ahí que tienen una pequeña relación. Y entonces vamos a ver la relación entre lo que son fasores y ondas senoidales. Resumiendo un poco, bueno, ya habíamos visto un poco lo que era, cómo era la forma de onda de una señal senoidal, de una onda eléctrica, perdón, que tenía forma de onda senoidal. Y vimos que tenía la ecuación típica era una tensión pico, una amplitud por el seno de un omega. Un omega representaba la frecuencia angular por el tiempo más un phi, que era un desfase. Tanto si tenemos una onda de corriente como de tensión. Vimos que teníamos varias características: frecuencia, frecuencia angular, amplitud, fase. Vimos el valor medio, valor máximo, pico pico, instantáneo y valor RMS. Entonces, ¿qué son los fasores o qué son los vectores como tal? Los vectores o fasores va a ser una, ¿cómo lo podemos decir? Una forma gráfica simplificada para resolver circuitos en corriente alterna. ¿Por qué razón? Recordando un poco, los circuitos en corriente alterna, ¿qué sucede con los circuitos en corriente alterna? Pues los circuitos en corriente alterna vamos a tener una fuente y posiblemente una o varias cargas, las cuales, debido a que la fuente genera una tensión alterna, su corriente también va a ser alterna. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a empezar a hacer análisis de circuitos, aunque sea este circuito muy simple, vamos a encontrarnos como que tenemos que hacer tanto multiplicaciones como divisiones. ¿Y qué sucede si tenemos que hacer multiplicaciones y divisiones con ondas senoidales? O sea, multiplicar y dividir o sumar y restar cosas que tengan senos de por medio. Entonces, como que ya eso empieza a ponerse un poquitillo grosero o incómodo. ¿Es posible? Sí, es posible, aplicando identidades trigonométricas, relaciones matemáticas, en fin. Por eso, entonces, pero a nivel técnico, práctico de ingeniería, estar trabajando con esto no va a ser lo más sencillo. Para las computadoras, pues sí, pero para nosotros no. Entonces, ¿qué son los fasores que estamos analizando ahorita? Entonces, un fasor es una forma práctica gráfica de analizar una señal en corriente alterna. Y una vez que yo utilizo esa forma práctica o gráfica, se me hace muy sencillo hacer multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. ¿Y qué pasa con eso? Que voy a poder analizar circuitos, serie, paralelo, divisor de tensión, divisor de corriente, lo que sea, muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el método de fasores me va a permitir eso. Entonces, entrando un poquitillo en detalle, un vector en matemáticas, no sé si recuerdan que en física nos hablaban de un vector, que un vector tenía varias características, tenía una magnitud y una dirección. Entonces ahí nos hablaban del vector de la velocidad o de la aceleración, cosas de esas, que era la velocidad es 100 metros por hora o por minuto al norte. Entonces eso era un vector. Entonces un vector básicamente es una línea, como la que vemos aquí, esta azulita, una línea gráfica en un determinado plano, o sea, en algo de referencia, que tiene tanto magnitud, o sea, nos dice un tamaño, como dirección. O sea, tenemos que decir tanto qué tamaño tiene y qué dirección tiene. ¿Por qué? Porque para lograr hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con ese tipo de elementos, tenemos que saber tanto su tamaño como su dirección. Ok, entonces, vectores en general, como les digo, en matemática hay muchos. Dependiendo de qué estén hablando, hay vectores de todo tipo. En la parte eléctrica le vamos a llamar fasores. ¿Y por qué razón tienen un nombre distinto? Pues porque estos fasores tienen un par de características. Tienen una magnitud, van a tener un tamaño definido. En este caso es A, puede ser
10, 20, 30, B, X, lo que sea, tiene un tamaño definido y tiene una frecuencia angular. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta línea que nosotros vemos aquí va a estar dando vueltas. ¿Y por qué razón está dando vueltas? Pues porque esa línea o ese fasor que está ahí viene de una señal en corriente alterna. ¿Y qué está haciendo la señal en corriente alterna? Está cambiando, ¿verdad? Y esa señal en corriente alterna, ¿de dónde venía? Recordamos, viene de un generador. Que un generador, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando vueltas, está rotando. Entonces, toda esa relación hace que mi fasor, que es mi representación gráfica de una señal senoidal, tenga dos características principales. Entonces, tiene una magnitud y tiene una frecuencia angular. Frecuencia angular básicamente es radianes sobre segundo, o sea, cuántas vueltas o qué tan rápido da vueltas este fasor. Para hacerlo un poquitito más visual, les voy a mostrar esto. Eso es lo que sería un fasor dando vueltas ya en la vida real o logrando verlo. Entonces vean que mientras la señal senoidal sube y baja, mi fasor básicamente es un tramo, una línea que es idéntica siempre, nunca cambia su tamaño y lo que está haciendo es rotando. Está rotando y en un sentido definido. Entonces básicamente eso es lo que es un fasor. Entonces ahí lo vemos gráficamente. Ok, entonces vamos a avanzar un poquitito. Básicamente eso es fasores. Entonces es una representación gráfica simplificada y sencilla que podemos utilizar para transformar nuestras señales en corriente alterna a una forma gráfica y con ello hacer los cálculos más sencillos. Es por debajo de esto es pura matemática, ¿verdad? Entonces esa es la forma simplificada de verlo. Entonces ya entrando en detalle dice que una onda senoidal, entonces tenemos nuestra onda senoidal y tiene, recuerden la forma, VF es igual a una amplitud por el seno de un omega multiplicado por un tiempo y un desfase, si es que lo existe, ¿verdad? Entonces, una onda senoidal de esa forma puede representarse por medio de un vector. ¿Okay? Es un vector, ¿por qué? Porque es una línea con un tamaño definido en un determinado lugar, en una referencia. Pero que le vamos a llamar fasor, por estar en la parte eléctrica. Con una longitud VP, o sea que el tamaño del fasor que nosotros vamos a dibujar, ¿de qué va a depender? De VP. ¿Y qué es VP? La amplitud. Entonces, vean que la longitud del vector o del fasor es VP. VP es nuestra amplitud. Entonces, en esta señal que yo tengo aquí, senoidal, tiene una amplitud de tamaño A. Por tanto, mi fasor yo lo voy a dibujar con un tamaño A. Y ahorita vemos cómo lo dibujamos y a dónde. Va a tener un tamaño A. Y dice, y sentido de giro antihorario. Entonces va a rotar antihorario. De derecha a izquierda, por así decirlo. Con una velocidad angular omega. Ok, ¿de dónde viene ese omega? Viene de la frecuencia angular. ¿Y de dónde viene ese omega? Viene de la frecuencia de la señal senoidal. Entonces ven todas las relaciones. Entonces tenemos la señal senoidal tiene un cierto tiempo que tarda subiendo y bajando. Eso se traduce en una frecuencia. Esa frecuencia se traduce en una frecuencia angular. ¿Por qué? Porque proviene de un sistema rotativo, o sea, de un generador que está rotando. Y para analizarlo más fácil, yo convierto esa señal a un fasor que lo único que hago es dibujo un palito, por así decirlo, una línea de tamaño igual a la amplitud de mi señal. Y yo sé que va a ir rotando a una cierta frecuencia angular. Okay, entonces ese es un fasor. Ahora, ¿cómo lo dibujamos? Siempre tenemos que tener una referencia. Entonces, esta señal está solita. Entonces, cuando hay una señal es muy sencillo. Yo voy a tomar mi señal senoidal que está en el tiempo y la voy a dibujar en un plano como este. Es un plano donde tengo X y Y, una cruz por el momento. Y siempre voy a dibujar mi señal, la primera señal que yo tenga, la debo de dibujar acostada.
acostada en el eje X a la derecha, por así decirlo, ¿verdad? Aquí no lo tenemos. ¿De qué tamaño la dibujo? Bueno, alineada con ese eje. ¿Y la dibujo de qué tamaño? Del tamaño de la amplitud. Entonces aquí la tenemos. Y ya yo sé que va a empezar a rotar, pero bueno, no lo puedo dibujar rotando en el papel, ¿verdad? Entonces solamente lo dejamos ahí dibujadito. Entonces ya con eso nosotros transformamos una señal senoidal a un fasor. Y un fasor, la señal senoidal estaba en el tiempo, el fasor está en otro tipo de eje. Ahorita no nos va a interesar a dónde está, pero está en otro tipo de eje. No, esto no es el tiempo. Entonces ya con eso podemos transformar a fasor. Ahora, ¿qué pasa si esa señal al inicio no tiene desfase? Como lo vimos, ¿por qué? Porque está ahí iniciando justo en 0. Pero yo puedo tener una señal con desfase. Entonces, ¿cómo hago para dibujar una señal senoidal, convertirla a fasor que tiene un desfase? Entonces, primero, ¿es una señal senoidal? Sí. ¿Qué amplitud tiene? A. Entonces, el tamaño de mi fasor o de mi línea va a ser A nuevamente. ¿Qué frecuencia tiene? Tiene una frecuencia F, por tanto va a tener una velocidad angular W. No sé cuál es, pero alguna. ¿Y va a estar dando vueltas? También. Pero, en este caso, si congelamos el fasor que está dando vueltas y nos paramos en el tiempo inicial así en 0, vemos que él viene con un desfase. Entonces viene con un desfase, entonces si nosotros nos paramos aquí en 0, en el punto inicial, y volvemos a ver hacia arriba, tiene un valor ahí, alguno, 2, 3, 4, lo que sea. Y si nos llevamos eso y lo trasladamos, entonces nuestro fasor ya no va a estar acostadillo en el eje, va a estar con un cierto ángulo hacia arriba. Porque recuerden que él está rotando. Entonces, si yo tengo un desfase en mi señal senoidal, mi fasor va a estar un poquito desfasado. ¿Cuánto? Este ángulo de desfase que aparece en el fasor es el mismo ángulo de desfase que tiene mi señal senoidal. Entonces, así está la señal normal, el fasor está acostado, no hay desfase. Si yo tengo un desfase, phi, acuérdense que esto se llama phi, el fasor es del mismo tamaño. Entonces tenemos el mismo tamaño A, tenemos la misma frecuencia angular con la que está rotando, pero ahora tenemos un desfase. Ese desfase lo vamos a dibujar aquí. Tantos grados, 20 grados, 45, 90, en fin, los que sean. Ese sería un desfase, por así decirlo, hacia arriba. Pero también podría darse un desfase hacia abajo. Entonces, más bien, cuando yo me paro aquí en el 0, mi señal está abajo. Aquí estaba arriba, aquí está abajo. Es como si se moviera para adelante. Entonces, mi fasor, ¿de qué tamaño es? Tengo una señal senoidal de amplitud A. Mi fasor es del tamaño A. ¿Qué frecuencia tiene? Vamos a decir que tiene la misma. Entonces, está rotando a la misma frecuencia angular. Y el desfase ahora está hacia el otro lado. Entonces, ya no está hacia arriba, sino ahora está hacia abajo. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer para dibujar un fasor. Vamos entonces. Fasor, una representación gráfica, de manera resumida, una representación gráfica de una señal senoidal que nos va a facilitar los cálculos. ¿Y cómo lo dibujo? Pues dibujo un plano X y Y. Ese círculo no es necesario dibujarlo, solo lo dibujé para que ustedes recuerden cómo da vuelta. Veámoslo de nuevo. Él está dando vueltas, siempre mantiene el mismo tamaño. Entonces, ¿tiene desfase la señal senoidal? No, no tiene. ¿Qué amplitud tiene? A. Entonces mi fasor es de tamaño A y acostado sobre el eje X. Ahí inicialmente. Siempre ese es el punto de inicio. Ahora resulta que mi señal tiene un desfase. Bueno, es el mismo fasor con la misma velocidad, pero con tantos grados de desfase. Hacia arriba, porque aquí si yo me paro en el eje 0, yo lo tengo arriba. Es una forma fácil de verlo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa si mi desfase es hacia el otro lado? Me paro en el centro y mi señal está abajo. Entonces quiere decir que él tiene un desfase hacia abajo. En este caso podemos decir que es negativo.
Recuerden algo, los ángulos siempre se miden en este cuadrante que tenemos arriba a la derecha. Ahí este fasor está en 0 grados, este fasor va a estar en 20, 30 grados y este fasor va a estar en menos 20 o menos 30. ¿Estamos? Eso hay que recordarlo de matemática. Eso es el caso para cómo transformo yo un fasor, una señal senoidal en un fasor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas hay que recordar? Amplitud para ver el tamaño del fasor, frecuencia para saber qué tan rápido da vueltas, no es tan crítica, pero sí, y el desfase. Si no tiene desfase, lo pongo en el centro. Si tiene un desfase positivo, por así decirlo, lo pongo hacia arriba, y si tiene un desfase negativo, lo pongo hacia abajo. Ahora, los fasores toman importancia cuando ya nosotros tenemos dos señales. ¿Por qué? Por el ejemplo que les daba ahora. Cuando ya yo tengo dos señales es porque yo estoy posiblemente analizando un circuito eléctrico. Donde, qué sé yo, por aquí viene una corriente y por aquí en otro circuito, bueno, por otra rama viene otra corriente. Entonces, tengo una corriente y otra. No son exactamente iguales. Entonces, los fasores ahí es donde empiezan a tomar importancia. Cuando ya yo tengo no solo una es una fuente o una sola corriente, dos es cuando yo tengo que sumar ya dos tensiones, tengo que sumar dos corrientes, multiplicarlas, dividirlas, en fin. Entonces aquí es donde toma importancia los fasores. Entonces dice, si dos o más ondas intervienen de manera simultánea a una misma frecuencia, esto es importantísimo. Para yo poder dibujar dos señales, pasarlas a fasores en el mismo lugar y poder hacer cálculos, ambas señales tienen que tener la misma frecuencia. Entonces eso es de suma importancia, que las señales que yo esté analizando tengan la misma frecuencia. Si tienen la misma frecuencia, por tanto tienen la misma frecuencia angular. Esta omega, tanto de la verde como del azul, es la misma. ¿Estamos? Entonces, si dos más ondas intervienen de manera simultánea, o sea, están en el mismo circuito, en el mismo punto donde yo quiero calcular cosas, estas las podemos representar vectorialmente con fasores. Entonces, si dos o más ondas alcanzan sus valores máximos y mínimos en el mismo instante de tiempo, se dice que estas señales están en fase. Entonces, vamos a ver. Hemos hablado de fase, pero no tenía mucho sentido cuando no solo había una señal. Vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver el azul primero. El azul en el tiempo cero, ahí ella va, sube, baja, pasa por en un instante de tiempo pasa por cero otra vez, vuelve a subir, pero de manera negativa o baja, y vuelve a llegar a cero. Ahora, esa es una señal. Ahora tengo otra que hace lo mismo. Sube, baja, pero ojo, tiene otro tamaño, o sea, tiene otra amplitud. Estamos bien, pero vean que empieza en el mismo instante de tiempo, llega a cero en el mismo instante de tiempo, baja y vuelve a llegar a cero en el mismo instante de tiempo. Además, como dice aquí, sus valores máximos y mínimos están en el mismo tiempo. Entonces, nosotros decimos que esas dos señales en el tiempo están en fase. Se dice así, están en fase. Las dos van juntas, subiendo y bajando. ¿Tienen la misma frecuencia? Sí, entonces yo puedo pasarlas a fasores. ¿Y cómo dibujo dos señales en fasores que están en fase? Entonces, la primera, la azul. ¿De qué tamaño es la amplitud? A. Dibujo una línea acostada. A. Esa va a ser la primera. A partir de la primera señal que ustedes elijan, a partir de esa van a poner todas las demás. Entonces, A la pongo acostadita. ¿De qué tamaño es? De tamaño A1, o sea, es todo desde aquí hasta aquí. Es ese circulito azul. Ahora vengo y voy a dibujar mi segunda. ¿Está en fase? Sí. Entonces, están en la misma dirección. ¿Son del mismo tamaño? No. Vean que la verde es más pequeña. Entonces, por eso es que el fasor en la verde, vamos a ver si le puedo hacer un zoom.
el fasor en la verde, este es más chiquitito. Entonces el verde llega hasta aquí y el azul llega hasta aquí. Entonces, dos señales que llegan a sus máximos y a sus mínimos al mismo tiempo, tienen la misma frecuencia, ¿las puedo dibujar con fasores? Sí. Entonces las dibujo como dos palitos en la misma dirección, solo que uno más grande que el otro. Entonces ya uno aquí podría empezar a decir cosas. Ah, mira, si yo necesito a A1 quitarle a 2, o sea, restarlos, parece como que nada más de la altura de este menos la altura de este, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya ahí se empiezan a ver cosillas como que sí son más fáciles. Entonces, primeras dos señales están en fase. Vamos a corroborar cualquier asunto. Ok. Ahora, si por el contrario, dice, sus valores máximos y mínimos de las señales no coinciden, estas presentan un desfase phi y se dice por tanto que están desfasadas. Entonces, anteriormente las dos señales van juntas subiendo y bajando. En este caso, vean lo que sucede. La señal azul es nuestra primera señal, sube y baja, pero vean que la verde empieza antes, vean que empieza más atrás, llega al valor máximo en este tiempo y la azul llega un rato después, por así decirlo. La verde llega al máximo en este instante de tiempo y la azul otro tiempo después. Entonces, esas señales están desfasadas. Ahora dice, si la señal desfasada, la verde, ¿por qué? Porque la azul va a ser nuestra referencia. Entonces decimos que la verde está desfasada. Alcanza aquí sería su pico máximo antes que la señal de referencia. Esta es nuestra señal de referencia. La señal las señales, aquí se me fue la palabra señal, se encuentra en las señales. Esto debería tacharse. Esto está mal. Y esto está mal también. Disculpas ahí. La señal se encuentra en adelanto. Entonces, ¿cómo fue? La azul va a ser mi señal de referencia. La desfasada alcanza su pico máximo antes que la señal de referencia. Vean que la verde llegó al pico aquí y la azul llegó un ratillo después. Vamos otra vez con la verde, llegó al pico mínimo aquí y la azul un tiempo después. Entonces decimos que la señal verde está desfasada y se encuentra en adelanto. Esas son las cosas que hay que recordar. Ahora, ¿las podemos pasar a fasores? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que las dos tengan la misma frecuencia. Vamos a decir que tienen la misma frecuencia. Entonces, mi señal de referencia, siempre voy a agarrar la que inicia en 0. Está iniciando en 0. La azul, ¿cómo la dibujo? Un palito de tamaño A1. Ahí está, un palito de tamaño A1 con un tamaño A1 con una frecuencia angular, o sea, una velocidad omega. No sé cuánto es, pero listo. Ahora, ¿puedo dibujar mi señal verde? Sí. ¿Por qué? Porque están en la misma frecuencia. ¿De qué tamaño la dibujo? A2. Entonces va a ser más pequeñito. Y aquí está, A2 es más pequeñito. Pero, ¿por qué está arriba? Porque respecto a mi señal azul, la verde tiene un desfase. ¿Cuánto? Phi. ¿Y por qué arriba? Porque si yo me paro en 0, vean la señal azul está en 0 y la verde está en algo más arriba. Entonces va más adelante. Entonces por eso se dice que es adelanto. Entonces ese sería un desfase en adelanto. Dos señales desfasadas y la verde está adelantada. Aquí tenemos dos señales y las dos están en fase. Y ahora vamos a avanzar con la siguiente. El caso contrario. Vengo nuevamente, tengo dos señales. Los picos máximos y mínimos no coinciden. Vean que no coinciden. Y empiezo a revisar. ¿Quién es mi señal de referencia? La azul, porque empieza en 0. Listo. ¿Puedo hacer la fasor? Sí. Dibujo un fasor acostadillo ahí en el eje X de tamaño A1. Listo. Ya dibujé el fasor. Ahora voy con la verde. ¿Tiene la misma frecuencia? Sí. Entonces la puedo dibujar aquí mismo.
¿De qué tamaño es? A2. Ok, dibujo un palillo de tamaño A2. Ahora, está desfasada. Vamos a ver. Entonces ya sabemos cuando están desfasadas. Dice, si la señal desfasada alcanza su pico máximo después, ojo, después de la señal de referencia, la señal, nuevamente, esto hay que eliminarlo, se encuentra en atraso. Aquí hay un dedazo, aquí sería agregar, vamos a ponerle agregarle una nota en atraso, más bien es. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué? Me paro en 0 y ahí está mi señal. Mi señal llega al pico máximo en este tiempo y un ratillo después llega la otra verde. Entonces yo digo que está en atraso. Ahora, ¿cómo la dibujo? Ok, A1 lo dibujo acostadillo y A2 es un vector, un fasor de tamaño A2, pero está atrasada. ¿Cuánto? Este ángulo. Entonces ese ángulo lo voy a poner aquí. Entonces está atrasada tantos grados. 20, 30, 40, los grados que sean. ¿Estamos? Entonces, resumiendo de manera rápida, entonces vectores o fasores es una forma gráfica de representar ondas senoidales. ¿Qué ocupo para representarlos? Ocupo la magnitud y la frecuencia, básicamente nada más. Entonces, ¿cómo lo hago? Ok, tengo mi señal senoidal, tengo un nuevo plano donde voy a dibujar mis fasores y nada más mi señal de referencia, yo la escojo, voy a escoger siempre la que inicia en 0, la dibujo como una línea de tamaño A, del tamaño de la amplitud o del valor pico, acostada en el eje X. Listo. Ahora esa señal puede estar, ya vimos que puede estar adelantada, entonces si está adelantada la dibujo tantos grados positivos, 10, 20, 30, 40, o si está atrasada la dibujo tantos grados negativos, menos 10, menos 20, menos 30. Y ahora si yo tengo dos señales, las señales pueden estar de tres formas, pueden estar en fase, pueden estar en adelanto o puede estar en atraso. Siempre una señal respecto a la otra. Primero, si las dos señales van juntas, suben y bajan juntas, decimos que las señales están en fase. ¿Y cómo las dibujamos como fasores? Pues dibujo la azul primero, porque es mi referencia, la dibujo como el palito con su debido tamaño, y como tienen la misma fase, o sea, van iguales, dibujo la verde como el palito tamaño A2 en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo desfasadas? Entonces, primero el caso en adelanto. Entonces, tengo mi señal de referencia A1 porque inicia en 0. La dibujo ahí acostadilla, siempre la dibujo ahí acostada. Ahora, mi señal verde, yo tengo que ver si está adelantada o atrasada. ¿Cómo lo veo? Una forma sencilla es me paro en 0 y digo, ok, la azul está en 0, la verde está en algo positivo, ok, está como adelantada. O la otra es, la verde en este tiempo llegó al pico máximo y la azul llega un tiempo después o un rato después. Entonces la verde está adelantada, llegó primero al pico máximo. Entonces la dibujo, mi fasor azul acostado y mi fasor verde lo dibujo con unos grados o un desfase adelantadas, 10, 20, 30, 40, los grados que sean. Y ahora el otro caso, tengo mis señales, están desfasadas porque no coinciden, no suben y bajan al mismo tiempo. Tomo mi señal de referencia azul, la dibujo como el fasor acostado y me fijo en la otra. Entonces, esta es otra forma. Me pregunto, ¿quién llega primero al pico? La azul, ok. La azul llega primero al pico y ahora un rato después llega la verde. Entonces, un rato después, entonces la verde viene atrasada. Eso es atrasada en el tiempo. Y
se dice en grados, entonces viene atrasada tantos grados, entonces dibujo mi fasor de tamaño A2 con un atraso de tantos grados, menos 10, menos 5, menos 20. Entonces, esto que acabamos de ver es simplemente cómo representar una señal senoidal con un fasor. Ahorita vamos más adelante a ver qué utilidad tiene eso, porque es que me facilitan los cálculos. Entonces van a ver que va a ser muy sencillo sumar, restar, multiplicar y dividir con este tipo este, de representación. Eso sería todo. Muchas gracias.